Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Después de 2 milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado, y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos Aprendan de mí, un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Bienvenidos sean todos al programa especial Aprendan de mí. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Y por la gracia de Dios hemos llegado aquí a hacer el resumen del último capítulo de este libro de la autoría del pastor Alejandro Bullón y su servidor. Y este capítulo lleva por nombre Jesús, nuestro modelo de fidelidad. Estoy muy contento hoy de contar para hacer el resumen de este capítulo con la presencia del pastor Joel Fernández, un amigo entrañable de muchos años, un pastor de mucha experiencia y que ha trabajado mucho temas relacionados con el crecimiento de la iglesia, la vida espiritual de la iglesia, la consagración. Pastor Joel, te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo te sientes hoy? Muchas gracias, pastor Herrera. Estoy feliz y contento de poder estar aquí contigo en el resumen de este capítulo maravilloso de este libro extraordinario, Aprendan de mí. Gracias, pastor. Más contento me siento yo de tenerte acá. Y bueno, el tema que ha sido propuesto en este capítulo final del libro, pastor, no puede ser más emocionante. Mirar a Jesús como modelo de fidelidad. Ese es un tema que has trabajado mucho durante tu vida pastoral, la fidelidad, pero ahora la queremos ver a la luz de la persona de Cristo. ¿Cómo te parece esa idea de mirar a Cristo para tomarlo como modelo de nuestra fidelidad? Bueno, aprendan de mí. Dijo él. Sí, dijo él. Eso es maravilloso, ese concepto. Estoy muy feliz de que el pastor Bullón y el pastor Herrera hayan colocado en este libro este maravilloso capítulo de la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él dice que lo imiten a Él. Y sin lugar a dudas, la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Y la garantía de la fidelidad de Dios es que Él no miente. Amén. Esa es la seguridad que tenemos de su fidelidad. Y por eso Él dice, imítenme a mí. Así que la fidelidad debe darnos a nosotros la seguridad y la confianza de que Dios es fiel. Y vamos a profundizar ese concepto en esta mañana. Yo creo que cuando uno va al Nuevo Testamento y observa la vida de Cristo, los detalles que se nos ofrecen allí acerca de la vida de Cristo, resalta el tema de la fidelidad de la persona de Cristo, ¿no? Y no fue necesario esperar hasta que Cristo inaugurara su ministerio terrenal, público, para darnos cuenta de su compromiso de ser fiel a Dios, a su Padre. Hubo un incidente que ocurrió cuando apenas él tenía 12 años, usted recordará, pastor, que sus padres lo llevaron por primera vez a la fiesta de las Pascuas en Jerusalén, y al regreso de la fiesta,
pensando ellos que venían en el camino con los familiares y amigos, se dieron cuenta que no estaba, no lo encontraban y habían ya avanzado todo un día de camino, tuvieron que regresarse de nuevo hasta la capital y no fue hasta 3 días después que encontraron a Cristo en el templo hablando con las personas encargadas de la religión en ese tiempo. Y la madre de Jesús, pues obviamente como toda madre preocupada por la suerte de su hijo, le dijo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te perdiste así? ¿Por qué nos preocupaste de esa manera? Y la respuesta de Jesús es muy importante para el tema de la fidelidad, porque marcó una pauta en su vida. Él le dijo a su mamá, pero ¿por qué se sienten así? ¿Por qué están preocupados? Ustedes saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. Y no se estaba refiriendo a José, no estaba hablando del negocio del taller de ebanistería, estaba hablando de su Padre Celestial. Y tenía 12 años, pastor. Sí. Y estaba hablando con su papá y su mamá, las personas a quienes más consideraba y amaba, personas a quienes obedecía. De hecho, Lucas dice con mucha perspicacia que después que le dijo eso, se fue con ellos y le estuvo sujeto. 18 años después, él inaugura su ministerio, pero a los 12 años le dijo, debes saber, mamá, yo tengo una misión que cumplir. Esa misión me envió mi Padre Celestial, tú lo sabes, a esta tierra a cumplirla. Y yo tengo que estar en eso. Jesús a los 12 años ya tenía claras cuáles eran sus lealtades. Y tenía también claro que iba a cumplir con esa misión sin importar las circunstancias. En otras palabras, Jesús desde niño era fiel a su Padre Celestial. Sí, es muy importante esa parte porque Cristo está diciendo, aprendan de mí. En otras palabras, nosotros tenemos una misión también. Cristo fue fiel a esa misión, a la misión de su Padre. Estaba claro de la misión. Nadie lo desviaba de la misión que él trajo. Y ya a los 12 años estaba claro. Es por eso que todo el que nace en esta iglesia, nace en el reino de Dios, nace con una misión. Como misionero, ¿verdad? Como misionero, ¿sí? Sí. Porque hay que cumplir con una misión. Y Dios fue fiel. Ya desde los 12 años le estaba diciendo a sus padres, yo voy a ser fiel a esa misión. Y es muy interesante ese concepto. Aprendan de mí. Sí. Yo soy fiel a la misión y nadie me va a desviar de la misión. Bueno, Cristo tenía realmente autoridad moral para pararse y decir, aprendan de mí a ser fieles. Porque lo era, desde siempre lo fue. Y ya cuando inauguró su ministerio público, habló mucho acerca de la fidelidad, Pastor Joel. Sí. Él dijo que los que cuando él viniera por segunda vez fueran encontrados siendo fieles y prudentes, tendrían la vida eterna. Él fue el que habló de la importancia que Dios le daba a la fidelidad y dijo que eran los fieles a quienes Dios iba a recibir en el reino. Él dijo que en aquel día Dios le diría a las personas, bien hecho siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Fue Cristo el que dijo que el que era fiel en lo poco también era fiel en lo mucho y también lo contrario. Él habló bastante de eso, promovió mucho la fidelidad y sobre todo dio ejemplo de fidelidad. Sí, y él también dijo que enseñó sobre el peligro de la infidelidad. Así. Enseñó sobre eso. Exactamente. Es muy peligroso ser infiel. Por eso es que la fidelidad es tan importante, porque cualquiera puede ser infiel en tomar los bienes que le pertenecen a Dios. Y él enseñó sobre eso. Por eso la Biblia siempre habla de que lo de Dios no se puede tocar. Lo de Dios es sagrado. Por eso habla de eso. También le aseguró a aquellos que sean fieles en Mateo 25, 21 a 23, que van a entrar al reino de los cielos. Elena White tiene una cita muy bonita en el Ministerio de Curación. Ella dice, los fieles entrarán por las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén. Los fieles. Así que la fidelidad es reiterada en la Biblia. Dios siempre está haciendo un llamado a la fidelidad. Amén. Y me gusta eso de mi Dios, por eso Él dice, aprendan de mí.
Amén. Yo diría que una de las declaraciones, y el capítulo 13 incluye esta declaración que voy a leer para todos, pero me parece que es una de las declaraciones más significativas, más cristalinas con relación al tema de la fidelidad de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento. Es una declaración del apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 de esa carta, el versículo 1 hasta el 6. Y voy a leerla, Pastor Joel, para que comencemos a mirar las implicaciones de esa declaración. Hebreos 3, 1 al 6 dice: por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como el que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma, porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. ¡Qué declaración, tremendo, pastor! Tremendo. Ahí hay mucho que aprender y reflexionar. Sí. Pero me gusta mucho que la declaración comienza diciendo: consideren, dice Pablo, hermanos santos, por favor, yo le pido que consideren a Cristo Jesús. Es decir, contémplenlo, mírenlo, obsérvenlo. Sí. Y por eso él dijo: aprendan de mí, Sí. aprendan de mí. Y Pablo dice: hay que mirar a Cristo, hay que analizar la vida de Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar, Pastor Joel, si lo analizamos, si lo contemplamos? Que Cristo es fiel. Que Cristo es fiel. Así es. Esa fidelidad. Más que Moisés, sí. que los judíos tenían a Moisés como modelo. Así es. ¿Sí? Más fiel que los profetas, más fiel que los ángeles, incluso que Aarón. Jesús es fiel. Porque también Él es fiel porque Él es nuestro representante humano ante Dios. Sí. Y es la temática de la carta a los Hebreos, ¿no? Mostrar que el ministerio de Cristo es superior a todos los que antes vinieron a hacer ese trabajo. Mucha gente en la antigüedad, es lo que está diciendo Pablo, fue usada por Dios para ayudar a las personas a conocer a Dios, para ayudar a las personas a saber cómo ser salvas. Pero dice, el mayor de todo eso es Cristo. Así es. Y el más fiel de todo en ese trabajo fue Cristo. Entonces, nosotros necesitamos explorar en qué consiste esa fidelidad que Pablo le atribuye a Cristo, que es superior a todas las demás. Y hay, pastor, ahí dos imágenes bíblicas que están en el versículo 1 del capítulo 3, que yo quiero que analicemos en el próximo segmento, porque están llenas de significado y nos van a ayudar mucho a entender en qué consiste, qué queremos decir cuando decimos que Cristo es fiel. Y es esa imagen de Cristo como el apóstol y como el sumo sacerdote de la fe que nosotros profesamos. Así que ahí está el tema planteado por Pablo, y este tema nos va a ayudar a nosotros con el tema del capítulo que estamos analizando, Jesús como modelo de fidelidad. Quédese con nosotros aquí en el programa Aprendan de mí. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana.
Aprendan de mí. La invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos adelante con nuestro programa Aprendan de mí. Estamos haciendo el resumen del último capítulo, Jesús como modelo de fidelidad, y nos acompaña el pastor Joel Fernández. Pastor, nos quedamos en el segmento anterior exactamente ahí donde Pablo dice que Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros profesamos. Entonces, necesitamos explorar un poquito más ese asunto de apóstol y sumo sacerdote. Vamos con ese tema del apóstol. Jesús es el apóstol de la fe de nosotros. Esa palabra apóstol, que de entrada sabemos que en griego, que se escribió el Nuevo Testamento, es una palabra que significa enviado. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido fue Cristo el apóstol de Dios para nosotros? Esto quiere decir que Jesús fue enviado por su Padre. Su Padre lo envió, el enviado. Jesús es el mediador entre el Padre y nosotros. Jesús es el enviado para salvarnos, según Hebreos 4:12, el enviado. Él es el embajador del cielo. Amén. El enviado. Es un concepto muy bonito. Muy bonito y significativo. El embajador del cielo. Sí. Para la salvación de la raza humana. Correcto. Porque Jesús vino para salvar la raza humana. Entonces, Pastor Joel, eso que usted acaba de decir me gustó mucho, ¿no? Porque, o sea, Jesús era el embajador del cielo. Del cielo. Usted sale con unas cosas muy buenas, porque eso quiere decir que Jesús tenía la exclusividad en cuanto a la representación de Dios. Exactamente. Aquí en la tierra. O sea, Jesús era, viniendo el representante de Dios en esta tierra. O sea, cuando se preguntaba, ¿cómo es Dios? ¿Qué dice Dios? El que representaba a Dios aquí era Cristo. Bien. Por eso entonces fue que él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque él era el que representaba. Sí, yo soy el representante del Padre aquí. También es interesante que él fue fiel a la comisión que le asignó el Padre. Bueno, estaba claro a lo que el Padre lo envió. Esa de ser apóstol, ¿no? Sí, de ser apóstol. Sí. Para hacer la voluntad del Padre, y la hizo, la voluntad del Padre. Porque un embajador tiene que hacer la voluntad del país que representa, no si la no de lo él. quitan de una vez. Sí. O sea, y me gusta, de nuevo me gusta porque cuando uno mira la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, usted no ve a Cristo hablando de él. No, usted no ve a Cristo promoviendo temas, todo lo de él es, no, mi padre. Mi padre. Los negocios de mi padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi padre. Mi padre que me envió. Mi padre los ama. Aprendan a orar, Padre nuestro que está en el cielo. Y él orando también, Padre, si es posible, ayúdame en esto, aquello, lo otro. Cuando Satanás viene a tentarlo, no, solo a mi Dios adoraré, a él solo. Todo lo de Cristo era acerca de cumplir esa misión que él, o sea, tenemos que decir entonces, pastor, que es verdad lo que dice Pablo. Cristo fue el enviado. Nunca actuó como si él vino él. Exactamente. Él actuó siempre como el que fue enviado. Y por eso le dijo a su mamá, a su papá, en los negocios de mi padre tengo que estar. Pero hay que decir también que en eso Jesús fue fiel. Y sometió su voluntad a la del Padre. En todo momento, qué lindo. Porque lo más difícil es someter la voluntad a algo. Y Jesús sometió su voluntad a la del Padre. Bueno, yo voy a hacer aquí lo que el Padre me envió. Así que
Cuando Jesús dice aprendan de mí a ser fieles, está diciendo, ustedes son mis embajadores, ustedes tienen que ser fieles, aprendan de mí. Es muy importante eso, aprendan de mí. Otra cosa interesante, Jesús mostró que ser fiel a Dios no es solo donde nos guste, sino donde Él dice. Y hacer lo que Él dice. Amén. Cuando Él dice. Amén. Y como dice. Amén. Eso es muy importante. Sí. Otra enseñanza maravillosa que nos enseña es que ser fiel a la voluntad del Padre, aunque implique morir, hay que someter el yo para poder someter la voluntad al Padre. Quizá esta es la razón por la que muchos seres humanos no someten su voluntad a Dios. Y eso es una lección grande que tenemos que aprender. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios dice, ir donde Dios nos dice, porque esa es su voluntad y Dios es fiel en eso. Yo creo que esa es la gran lección con la que nos podemos ir quedando, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo nos dice que consideremos a Cristo como el apóstol de Dios, de la fe que nosotros profesamos, es que nos fijemos en ese Cristo que siendo Dios vino a este mundo y solo se dedicó a hacer el trabajo que lo enviaron a hacer. Entonces estoy de acuerdo con usted, pastor, ahí. Si vamos a tener a Cristo como modelo de fidelidad, entonces lo que Cristo nos enseña es que fidelidad es hacer lo que Dios diga. Exactamente. Porque la vida de Cristo fue el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Y ahí tenemos nosotros que evaluarnos, porque en realidad a veces lo que nosotros llamamos fidelidad es simplemente hacer lo mejor que se nos ocurre a nosotros. O sea, a veces calculamos y decimos, yo creo que por acá, y ahí en lo que yo creo, yo soy fiel. Exacto. Pero eso no es fidelidad. Fidelidad, según el modelo de Cristo, es, ¿qué dijo Dios? Eso yo hago. ¿Cómo dijo Dios que hay que hacerlo? Eso yo hago. Y por eso Cristo nunca permitió que alguien lo desviara de su agenda. Porque le dijo, no, una vez vinieron un hombre a decirle, mira, Señor, ayúdame que mi hermano, con una herencia, ¿y quién te dijo a ti que yo ando en eso? O sea, yo tengo una misión. O sea, Jesús tenía claro qué era la fidelidad. La fidelidad no es andar por ahí resolviendo a todo el que se le ocurre una cosa, haciendo todo el que usted oye con un tema, ay sí, ahora esto sí lo voy a hacer, ay sí, fulano dijo tal cosa. No, fidelidad es hacer lo que Dios diga. Ese es el modelo que tenemos en Cristo. Yo siempre digo que un cristiano ha madurado en la fe cuando es capaz de vivir un cristianismo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Hacer lo que Dios dice. Ya el cristiano Esa es la madurez cristiana. Eso se desarrolla y ese concepto me gusta mucho porque hacer lo que Dios dice, como Él dice, porque a veces, ¿sabe, pastor, cuál es el problema? Es que a veces las cosas que Dios dice no caben como en el razonamiento humano. Sí. Y cuando usted se pone a razonar al respecto de las cosas de Dios, usted no le encuentra una palabra que se usa mucho, que se llama lógica. Porque usted sabe lo que es, mire, un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que busque vasija porque va a llegar carne. Y entonces Moisés le dice, maestro, por aquí no hay animal en este desierto. Dile que reúnan las vasijas. Y dice la Biblia que de repente del mar comenzó a venir codornices en montones. ¿Se da cuenta? Entonces, la fidelidad de Dios, imítenme a mí, significa confianza total y una fe total en Dios. Confiar en Dios. Hacer lo que Dios dice, aunque no tenga razón. Aunque no encontremos razonamiento, sí, aunque no sea lógico a la mente humana. Y no significa que Dios no sea un Dios lógico, porque Dios es el Dios de la sabiduría, de la inteligencia, de lo bello, de lo hermoso. Lo que pasa es que Dios no es humano, es divino.
Y entonces Él está más allá de la lógica humana. Exactamente. Y Él puede decir cosas que nosotros no entendemos, no podemos explicar. No. Pero como la dice Él, son ciertas, son verdaderas y se cumplen siempre. Ahora, por eso Cristo estaba correcto cuando decía, no, yo hago lo que diga mi Padre. Eso es lo que yo hago. Exactamente. Y esa es la fidelidad que tenemos que imitar. Tremendo. Luego Pablo va a decir que Cristo es el sumo sacerdote de la fe que nosotros profesamos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, pastor? Interceder entre Dios y los seres humanos. Así es. Entonces quiere decir que Cristo tenía el trabajo de mediar entre las dos partes que estaban separadas por el pecado. Exacto. El ser humano se rebeló contra Dios y se fue. Sí. Entonces se quedó un abismo entre las dos partes. Profundo. Entonces Dios mismo provee a Cristo y le dice, tú vas a ser el sumo sacerdote, es decir, tú no vas a poner a los dos amigos de nuevo. Ay, qué cosa más bella. ¿Verdad? Qué Y tremendo. entonces, ¿por qué Cristo lo tenía que hacer, pastor? ¿Por qué era solamente Cristo el único que podía unir al hombre con Dios? Era el embajador del Padre. Sí. El intermediario, el Así es. sacerdote. Sí. Un sacerdote. Pero recuerde, ¿verdad?, que para unir a Dios con el ser humano, no podía ser una persona que solo fuera Dios. Porque, tenía que ser humano también. ¿cómo iba a entender a los seres humanos? Sí. ¿No? Hay una declaración en el capítulo donde la señora White dice que para ayudar a la humanidad hay que entender a la humanidad. Así es. Por eso Cristo se humanó, se hizo uno de nosotros, para poder representarnos adecuadamente delante del Padre. Ahora, no podía ser un ser humano que hiciera ese trabajo. ¿Por qué? ¿De qué manera un ser humano iba a llegar a la santidad de Dios? O sea, no iba a poder nunca. Por lo tanto, hacer ese trabajo de sumo sacerdote tenía que ser una persona que fuera Dios y hombre al mismo tiempo. Correcto. Y eso solamente lo podía hacer Cristo Jesús. Me gusta la imagen de que Cristo es el puente. Y Él es el puente. Y gracias que Él vino a hacer ese puente, si no estuviéramos perdidos. Sí. Y ese puente es maravilloso porque a través de Cristo se unió el cielo de nuevo con la tierra. Amén, gloria a Dios. Se unió de nuevo. Y eso es maravilloso. Sí. Por eso yo digo que obedecer, ser fiel a Dios es lo más lindo, porque ese abismo que había, Dios lo arregló con su propia vida, muriendo en la cruz del Calvario. El Cristo se puso en el abismo. Sí, para Él que- sirvió de puente. Exacto, qué tremendo. Entonces la pregunta es, ¿fue fiel Cristo como sumo sacerdote? Absolutamente fue fiel, porque Cristo vino y nos explicó a los seres humanos que Dios es amor, que Dios está contento con nosotros, no enojado, que Dios incluso quiere reconciliarse y está disponible para perdonarnos, que Dios nunca ha creado un infierno para nosotros, eso fue para Satanás y sus ángeles malos, que para nosotros lo que Él creó fue un reino. Exacto. Y entonces eso nos ha dado esperanza. Así y es, ahora pastor. tenemos fe. Y todo eso es porque Cristo vino y nos explicó eso. Pero Cristo también fue a la divinidad. Él ascendió al cielo con forma humana Sí. y nos representa delante de Dios. Y allá Él ha explicado que hay un grupo aquí en la tierra que ha aceptado su muerte en la cruz del Calvario y que ahora ya no estamos rebelados contra Dios, sino que amamos a Dios, tenemos fe en Dios y hemos aceptado la reconciliación. Y entonces por Cristo quedó unido el cielo y la tierra. Incluso eso es tan bonito que esa humanidad, ese recuerdo de esa unión, permanecerá por los siglos de los siglos. Así es. Dice que Cristo tendrá esa parte humana santificada por la eternidad. Y será lindo yo poder verle y decirle, gracias Señor por tú ser ese puente, por reconciliarme con Dios de nuevo, porque era el único que podía hacer ese trabajo. Maravilloso, pastor. Yo creo que en la medida en que uno profundiza estas ideas es simplemente algo para dar gloria a Dios. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya a los minutos siguientes aquí en el programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Seguimos aquí adelante haciendo el resumen del capítulo número 13 del libro Aprendan de mí y nos acompaña el pastor Joel Fernández. Pastor Fernández, estamos emocionados viendo estos conceptos de Claro Pablo que sí. en Hebreos a Cristo y estamos haciendo lo que él dice, considerando a Cristo, mirándolo como el apóstol, como el sacerdote, sumo sacerdote de nuestra fe. Y hemos visto que la fidelidad entonces significa hacer lo que Dios dice, como Dios dice que hay que hacerlo. Y hemos visto que la fidelidad en Cristo como sumo sacerdote es como tener la responsabilidad de cumplir el ministerio que a uno le asignan. A Cristo le asignaron el trabajo de unir el cielo con la tierra. ¿Lo hizo? Sí. Lo hizo. Claro que sí. Cumplió su ministerio. Así y por es. eso es que Él es fiel, porque fue responsable, porque Dios le asignó una tarea y la cumplió. Y entonces Él es el modelo de fidelidad para nosotros. La pregunta aquí ahora es, ¿cómo la fidelidad de Cristo, ese modelo, puede llegar a ser parte de nuestra experiencia humana? Tremendo. En nuestra esfera, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo podemos comenzar a imitar ese modelo, Pastor Fernández? Bueno, lo primero es reconocer que nosotros somos embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra. Y debemos imitar la misma vida, el mismo trabajo, el modelo que es Cristo. Debemos ser fieles en nuestra responsabilidad como cristianos. Ser fiel a Dios en los que le exigen su palabra. Ser fiel a Dios en el cumplimiento de la misión, de la predicación del Evangelio. Ser fiel a Dios en una vida devocional profunda por medio de la oración, el estudio de la palabra de Dios. Ser fiel a Dios en devolver los diezmos y las ofrendas, hermano. Ser fiel a Dios desempeñando las responsabilidades que nos asigna la iglesia. Eso es fidelidad. No distrayéndonos de las cosas de este mundo, porque la fidelidad a Dios es la obediencia puesta en acción. Puesta en acción, eso es fidelidad. Tremendo. Porque la fidelidad es la perfección del amor. Debemos amar a Dios y al prójimo. La fidelidad es una de las mayores virtudes y regalos y de los valores que tenemos que tener nosotros los cristianos. La fidelidad es la evidencia externa de la obra interna que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, que se refleja en nuestros actos, en nuestras palabras y en nuestro comportamiento. Por eso la fidelidad es una experiencia que transmitimos a los seres humanos, la fidelidad de Dios. Fidelidad la podemos expresar mediante nuestra confianza y dependencia en Dios. Así que quiero desafiarlo a que sean fieles a Dios, no solo de palabras, sino con los hechos, con sus actos y con la vivencia cada día. Yo creo que si vamos a aceptar esa invitación que nos ha hecho Cristo, aprendan de mí. Una de las grandes áreas en donde debemos reflexionar es precisamente este asunto de la fidelidad de Cristo. Y yo creo que vamos a ser muy beneficiados si miramos el modelo de Cristo de la fidelidad y nos vamos a dar cuenta que Cristo no fue simplemente alguien que hizo lo mejor que se le ocurrió, lo que más le convenía o lo que pudo hacer. No. Cristo fue fiel hasta la muerte. De hecho, murió por ser fiel a su Padre. De hecho, horas antes estaba orando y pidiéndole al Señor si fuese posible encontrar otra forma, pero aquí estoy y estoy bien firme en que se haga tu voluntad. La muerte de Cristo fue un cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese era el plan de Dios, el plan de Dios. Cristo no tenía que morir por Él mismo, Él no tenía que pagar nada, pero Él murió porque era el plan de Dios que con su muerte Él nos salvara a nosotros. Él era el enviado para eso. Y Él fue fiel hasta la muerte. Entonces, ahí está el modelo, hermanos. Ahí está el modelo. Hacer lo que Dios diga y como Dios dice. Hoy día tenemos que admitirlo.
en ese punto no siempre tenemos de modelo a Cristo. No sé a quién escogemos de modelo, pero parece que no es Cristo, porque en ese punto a veces nosotros obedecemos, pero a nuestra manera. Obedecemos, pero como obedeció Saúl, Dios lo mandó a eliminar a los amalecitas, pero él dijo, sí, yo lo voy a eliminar, pero voy a dejar vivo al rey. Y voy a dejar vivo algunos cuantos animales. Entonces, eso es obediencia, pero a mi manera. Es obediencia, pero yo le hago unos ajustes a lo que Dios dice. Eso es un asunto muy moderno, Sí. que se practica mucho hoy. Yo voy Sí. a la iglesia, yo creo en Dios, yo soy obediente, pero le hago unos ajustes a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, por lo menos deberíamos saber que quien hace eso, el modelo que tiene no es Cristo, porque Cristo hizo la voluntad de su Padre. Era cerrado en eso, cerrado. Hasta los papás le dijo, miren, yo tengo que estar en esto. Entonces, ese es el modelo. Tal vez no es complicado si tenemos la decisión de que vamos a hacer lo que Dios diga, lo que Dios diga. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morir por eso. Dios tiene poder para resucitarnos. Sí. Dios tiene poder para resucitarnos. Y entonces, creo que hay un ejemplo grande de parte de Cristo en ese asunto de cumplir con nuestro ministerio. La iglesia también sufre por eso. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos fieles a Dios, y a veces en la iglesia es difícil encontrar quien haga las cosas. Y a veces en la iglesia tenemos casos de personas que aceptan una responsabilidad y la dejan tirada. Ustedes se imaginan dónde estaríamos nosotros si Cristo hubiese venido aquí a la tierra. Él duró 33 años, pero a los 15 o los 16 hubiese dicho, no, yo no voy a seguir con esto. O, bueno, yo vine a eso, pero yo encontré una cosa que me gusta más ahora, voy a hacer. O sea, no, Jesús vino y cumplió la tarea, o sea, cumplió el ministerio. Y yo creo que ahí hay un mensaje también para nosotros. La obra de Dios es cosa de responsabilidad, porque es asunto de salvación. La iglesia, pastor, sería mejor si todo el mundo cumpliera lo que le toca. Así es. Hiciera la parte que se le asigne. Y yo creo que por ahí anda el ejemplo de Cristo. ¿Cómo le parece? Estoy muy contento, pastor, con esa idea. Extraordinario. Pienso que en el momento en que vivimos, la iglesia necesita de miembros que miren esa nueva visión, ese enfoque de vivir una vida cristiana haciendo lo que Dios dice. Amén. Como Él dice, lo más importante Amén. hoy día, como Él dice. Porque la gente está arreglando los planes de Dios y los métodos de Dios. Incluso, pastor, me llega a la mente que Dios trazó un plan perfecto de mayordomía para su iglesia y para sus hijos. Ciertamente. Pero ¿qué hacemos? Arreglándolo. Le hacemos toquecitos. Sí, toquecito aquí. No, yo manejo los diezmos a mi manera porque no confío. La ofrenda yo la distribuyo, como me dijo una hermana. Ajá. No, eso es arreglo. Sí. Si usted imagina que Cristo hubiese venido a hacerle arreglo al plan de salvación. No. Y dice, bueno, entonces tal persona no incluye, la muerte mía no va para tal Para gente, ese. o en tal caso no aplica, o sea, no. Entonces, por eso es que este libro maravilloso, hermano, este capítulo, ese último capítulo, es tan grande, tan extraordinario, porque esto va a cambiar tu vida, va a cambiar mi vida, la Amén. vida de la iglesia. Amén. Aprendan de mí, A ser sean fiel. fieles, hagan como yo hice. Y yo cumplí la misión del Padre, no arreglo, no nada de arreglo. De paso, a Cristo le ofrecieron algunos arreglitos, pero Él cumplió, hizo la voluntad de su Padre. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante y venimos para los minutos finales aquí en su programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
De regreso con todos ustedes aquí en los minutos finales de su programa Aprendan de mí y también con el pastor Joel Fernández. Pastor Fernández, en estos minutos lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál sería tu apreciación final de este tema, Jesús como modelo de fidelidad? ¿Y cuál sería tu mensaje final a nuestra audiencia el día de hoy? Muchísimas gracias, Pastor Herrera. Estoy muy feliz porque hemos llegado a la conclusión de un tema extraordinario para el crecimiento de la vida espiritual de la iglesia. Apreciados hermanos, Dios no nos ha llamado a ser exitosos. Dios nos ha llamado a ser fieles. Amén. La fidelidad es el sello del gobierno de Dios. La fidelidad es el sello que se espera que tengan aquellos que vamos a vivir con Cristo en el reino de los cielos. Por lo tanto, quiero recomendarles, hermanos, busquen este libro, Aprendan de mí. Es un libro que va a cambiar su vida espiritual. Sobre todas las cosas, es un libro que nos va a enfocar en lo que hay que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Es un libro que nos va a ayudar a crecer en la fe, en nuestra relación con Dios, de tal manera que podamos desarrollar una fidelidad como la de Dios, capaz incluso de morir por Cristo y la misión de su iglesia. Cuán importantes son las palabras que aparecen en Apocalipsis 2:10. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Fieles, hermanos, hasta el final. Amén. Que así sea, Pastor Joel. Y yo creo que cuando llegamos a este punto, habría que decir que a lo largo del estudio de este libro, hemos estado analizando esta invitación tan abarcante, universal, que nos ha hecho Cristo de venir a Él como estamos, trabajados, cargados, y aceptar el descanso para el alma que Él nos ofrece. Esa invitación que nos desafía a un proceso de transformación, aprendiendo de Él, a ser mansos, humildes, es decir, a aceptar que Dios transforme nuestro carácter y aceptar que Dios ponga su yugo sobre nosotros, es decir, su gobierno, su soberanía, y nos enseña a vivir. Y de ese, según Cristo, la única manera en que podremos encontrar descanso para nuestras almas y descubrir que su yugo es fácil, siempre y cuando estemos dispuestos a mantenernos conectados con Él. Y yo creo que toda esa invitación se resume en lo que hemos visto en este capítulo: ser fiel a Dios. Y ser fiel significa ser confiable para Dios, como fue Cristo. Dios lo mandó su Padre a una tarea, esa tarea cumplió. Dios lo mandó al mundo vino. A salvar al hombre salvó. Cristo fue confiable. Y la pregunta es, ¿somos tú y yo confiables para Dios? ¿Puede Dios confiar en la forma en que tratamos nuestro cuerpo, usamos el dinero, el tiempo, los talentos? ¿Vamos a glorificar su nombre? De eso se trata la vida cristiana, de que al final lo que hagamos glorifique el nombre de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ampare y que Cristo sea siempre nuestro modelo. Que así sea. Pastor Joel, ¿pudiera usted tener una breve oración para concluir el programa de hoy? Nuestro Dios y Padre, gracias por habernos enseñado a ser fieles a ti, dando el gozo, el valor para cumplir la tarea, la misión como Cristo la cumplió aquí en la tierra, y muy pronto recibir la bienvenida en el reino de los cielos. Amén. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos hasta ser fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bendiciones.